México recibió una convulsión total. Seguro que ya lo sabes lo que pasó en Sinaloa. Y si no lo sabes, aquí la prueba. Están unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. Te cuento, atraparon al hijo del Chapo Guzmán y en respuesta el grupo armado demostró el músculo. Tomaron de rehenes a los ciudadanos para que lo liberaran. Con armas de grueso calibre y vehículos blindados superaron al ejército. ¿Cómo respondió el gobierno de México? Lo liberó. En propias palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, si el capturar a un criminal pone en riesgo a los ciudadanos, prefiero dejarlo libre. No sé si pensó que el dejarlo libre no pone en riesgo a los ciudadanos. No sé si era lo mejor, y aquí está el núcleo del problema. ¿Liberarlo o no liberarlo? Esa es la cuestión. En palabras de Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Quiero que te pongas a pensar por un momento y comentes tu opinión en la caja de comentarios. A mí me es difícil hablar de este tema. Y a ella también. Me es difícil porque no me parece razonable el iniciar una operación de captura de tal grado sin preparar una serie de planes y contingencia adecuados. Y lo que es peor, liberar bajo coacción al objetivo general de la operación. Podrías pensar que de no hacerlo pondrías en peligro la vida de los civiles, pero ¿qué pasa con los policías y los soldados que dieron su vida en el enfrentamiento? ¿Cuál es el sentido de su muerte si el objetivo por el que se sacrificaron está libre? No sé qué opines tú. Seguro tendrás razones para estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Pero no vamos a detenernos aquí. No vamos a darle vueltas a este asunto tan polémico. Sobre lo que nos vamos a centrar es lo que el gobierno de la República está comunicando con sus acciones. Y eso es un estado fallido. Comenzamos. La desintegración de la U. En los años 90, Herman y Ratner utilizaron por primera vez el concepto de estado fallido. Según estos analistas, el estado fallido queda demostrado por su incapacidad de mantenerse como un miembro de la comunidad internacional. Un estado fallido pondría en peligro a sus propios ciudadanos y amenazaría a otros estados vecinos. Conceptos similares se han ido desarrollando en los últimos años, como por ejemplo el estado premoderno, el estado frágil, los cuasi-estados o el narcoestado, el estado criminal, que son sinónimos, el estado destructurado y cómplices o incluso estados débiles, por mencionar algunos. Para Jean Mary Groves existen 5 tipos de estados fallidos. El Anarchy State, donde no hay poder político centralizado, como por ejemplo en Sierra Leona. Los Phantom States, donde solo hay una autoridad limitada del estado, como por ejemplo Somalia. Los Anemic States, estos son los estados con recursos escasos que se encuentran en una guerra contra grupos secesionistas, como por ejemplo Ucrania. Captured States, estos estados están manejados por un grupo étnico como los chiitas en Siria. Por último tenemos los Aborted States, no hay un poder único que posea el monopolio de la fuerza, en el que México es o está a punto de convertirse. De esta definición están las palabras clave, el monopolio de la fuerza. Para liberarse de la naturaleza, los hombres debían elegir al Estado. Ahora tienen ambas cosas a la vez, el terror y la regla. Para entender el concepto del monopolio de la fuerza, hay que entender por qué existe el Estado. Durante siglos el ser humano como animal social se ha relacionado con el espacio común y se ven obligados a fijar una serie de condiciones de convivencia que garanticen el estar los unos con los otros. El ser humano, al ser megadiverso, desde lo que percibe como bien y mal,
en sus religiones e ideas políticas, sus fines y metas, sus intereses múltiples, es inevitable que surjan conflictos o rivalidades. Este concepto también se le conoce como la existencia de la discordia. En estas situaciones surge la necesidad de la organización y de la administración de los asuntos y de las controversias. Es por esto que a un Estado se le puede juzgar por la libertad que posibilitan y aseguran a cada uno de sus individuos, y por el grado de protección y respeto que se le otorga frente a los ataques, ya sean de fuerzas extranjeras, instituciones o incluso organizaciones criminales e individuos. Esto es más fácil de entender al preguntarnos, ¿qué país es mejor? ¿Uno en el que puedes regresar sano y salvo a altas horas de la noche después de que sales de tu trabajo? ¿O uno en el que pretendías hacer lo mismo pero te asaltan? Los individuos que viven dentro de un estado necesitan vivir sin que pese sobre ellos el permanente sentido de amenaza o la posibilidad de muerte. Para lograr este cometido, el Estado dispone de un privilegio nada más que nadie más tiene en ese estado, y ese es el monopolio de la fuerza. Para mantener la paz y la seguridad de los individuos, el Estado posee la violencia como un instrumento para lograr la obediencia de determinados individuos y poner en orden la ley, que es algo ineludible. El uso de la fuerza física que amenaza o lesiona la vida humana, o de la integridad personal que se aplica con el fin de asegurar la libertad de los ciudadanos, es considerada como el instrumento imprescindible necesario para asegurar la convivencia pacífica y el acatamiento de las normas. Los anarquistas tal vez no estén muy de acuerdo con esto, pero para validar este punto, no existe un país moderno que no cuente con un ejército y una policía. Por ello mismo surgen las instituciones a las que se les atribuye el monopolio de la fuerza, en el sentido de ser la autoridad que realiza el ajuste final de los conflictos entre los individuos o los grupos, si llega a ser necesario mediante el empleo incluso de la violencia. Llámese policía, llámese ejército, llámese fuerzas especiales, Guardia Nacional o cualquier forma de institución que se auxilia de la fuerza para las operaciones que realiza. En el momento en el que se aceptó bajo coacción la libertad de este personaje, el gobierno mexicano aceptó públicamente que ya no posee el monopolio de la fuerza. No tiene el poder para hacer cumplir la ley y el Estado podría estar a punto de colapsar sobre sí mismo. ¿Qué nos garantiza que no podría algún día llegar un nuevo poder que nos despoje de nuestras libertades y derechos y el Estado sea incapaz de salir en nuestra defensa? Oh, cierto, eso ya ocurre. En 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial está colapsado por la falta de policías y de jueces. Esto genera, por supuesto, una condición de impunidad rampante que pone en riesgo el futuro del país. No lo digo yo, así lo advirtió Gerardo Rodríguez Sánchez, que es el coordinador del Índice Global de Impunidad de México, que en 2018 lo estimó en el 99.2%. Para el Estado moderno, el monopolio legítimo de la violencia es un atributo básico, así como su autorregulación, pues es irónico cuando son las mismas instituciones las que ponen en peligro la libertad y la seguridad que tanto deben proteger. ¿Verdad, Ayotzinapa? Aquí entra en escena la que considero una de las categorías políticas fundamentales de nuestro tiempo. Al tiempo que condena la violencia ejercida por individuos o grupos particulares, debe redimir la violencia ejercida por la bondad del fin buscado, marcado con fuego la oposición irreconciliable que su uso desata entre individuo y colectividad, libertad y orden. Por eso mismo, no importa qué tan buenas sean las intenciones de paramilitares que surgen para protegerse a sí mismos, el Estado se verá obligado a reprimirlos. Por eso mismo vimos la captura de Mireles en Michoacán y de la supresión de las autodefensas que surgieron ante la ausencia de seguridad que garantizara sus derechos ciudadanos. México se convirtió en un estado fallido. En un estado fallido cuando los grupos armados superaron a los policías y a los militares. Falló cuando se puso en riesgo a los ciudadanos. Falló cuando el Estado se vio obligado a liberar a esta persona a pesar de los sacrificios de las fuerzas que garantizan la seguridad nacional. Falló cuando AMLO dobló la ley para proteger la paz
en lugar de proteger la ley con fuego y sangre. Él pide confianza. No sé si habrá un acuerdo secreto. Yo dudaría que cualquier acuerdo que haga perder la cara del gobierno federal beneficie de alguna manera al ciudadano respetuoso de la ley. El Estado fallido por definición es incapaz de cumplir con la obligación más básica de evitar que la seguridad de sus ciudadanos se vea amenazada. El mayor error de AMLO fue retroceder ante la violencia. La violencia hay que enfrentarla porque de no hacerlo, la violencia, una vez desencadenada, inevitablemente generará una vida propia. Y esta ya se ha dado con los grupos cuyas rentas económicas y poder político dependen de su continuación. Este nuevo tipo de actores que ponen en riesgo la supervivencia del Estado y de sus ciudadanos son un nuevo tipo de combatiente y dirigente político al que los académicos llaman los señores de la guerra. Su presencia está íntimamente ligada al Estado fallido. El señor de la guerra ha abandonado toda pretensión ideológica y abiertamente plantea su lucha en términos de poder. Ya lo vimos en Sonora, sin interés por asumir la responsabilidad por la suerte de su población, sin necesidad incluso de contar con su apoyo. El objetivo de los señores de la guerra es controlar el territorio donde radica una fuente de riqueza, como puede ser, por ejemplo, los diamantes en Sierra Leona, el opio en Afganistán o incluso la cocaína en Colombia. Y unos pensarían que actores internacionales se ven afectados ante un Estado fallido y por ende lucharán para combatirlo, pues las claras violaciones de los derechos humanos generan una crisis migratoria que afecta sus países. Nada más lejos de la realidad. Muchas veces los señores de la guerra encuentran apoyos exteriores que producen complejos sistemas de alianza que relacionan diversos conflictos internos. El Estado fallido ofrece un santuario a guerrillas que luchan contra las fuerzas gubernamentales de otros estados y que también propician el surgimiento de redes criminales que atentan contra los derechos humanos. Y no creas que todo esto me lo estoy inventando yo. ¿Quieres ejemplos? Solo mira a Libia, Costa de Marfil y Burkina Faso, que apoyan al líder rebelde liberiano Charles Taylor, quien a su vez de hecho también proporciona armas y apoyo a la guerrilla del Frente Unido Revolucionario en Sierra Leona. En México estas redes de alianza existen igualmente. ¿O tú, por ejemplo, de dónde crees que sacan esas armas de grueso calibre que vimos en los videos? La anarquía que acoge al Estado fallido no es simplemente el desorden, es otra forma de orden al que se le puede desarrollar una economía ilícita que es rentable para los que están en condiciones de explotarla. Por ejemplo, la figura del traficante, que es el complemento ideal al señor de la guerra, al ser el eslabón que vincula las zonas de paz con las zonas de turbulencia, que por supuesto están esparcidas por todo el globo terráqueo, y que aprovechándose de las ventajas que ofrecen ambos mundos, les proporcionan una gran riqueza. Cuando un Estado fallido demuestra debilidad interna, inevitablemente también su prestigio internacional se ve reducido, y ante menor proyección de poder, inevitablemente se verá pisoteado internacionalmente. Por muy bonito que se vea un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si no proyectas poder, ¿cómo harás que dejen de vender armas, comprar drogas o eliminar las ayudas que se ofrecen a todo este tipo de grupos que están destrozando tu estabilidad nacional? Y si no me crees, pregúntale al régimen de Maduro. ¿De dónde crees que apareció Guaidó? Pregúntale a Ucrania, ¿de dónde crees que salen los independentistas de Crimea? Los estados fallidos son incapaces de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y creando condiciones de vida y seguridad muy precarias que se irán deteriorando cada vez más. En lo que va del gobierno de AMLO, van más de 30,000 muertos. Para que te hagas una idea, en el mismo periodo, Calderón, el diablo de la guerra contra el narcotráfico, tuvo 25,000 muertos. Así que la retórica de no pelear contra el narcotráfico porque no quiere un baño de sangre no es tan creíble. Es que él tiene otros datos. Lo más preocupante es que estos estados fallidos disfrutan de un seguro de vida permanente. El caos y la violencia que lo acompañan no ponen en peligro su supervivencia en este mundo competitivo. Al contrario, a río revuelto, ganancia de pescadores.
¿Por qué crees que, pese a que Somalia o Afganistán han carecido durante años de gobiernos responsables reconocidos internacionalmente, no se han visto amenazados sus puestos en la Asamblea General de la ONU o la integridad de sus territorios? La soberanía estatal y sus atributos como la no intervención, la independencia política y la igualdad sirven de seguro de vida para estos estados fallidos, y si no me crees, de nuevo, pregúntale a Maduro. Los ejemplos sobran, no solo en la actualidad sino también de la antigüedad, y lecciones muy grandes nos han dejado, como la que nos dio Winston Churchill cuando dijo: el que se arrodilla para evitar una guerra, se queda con la humillación y con la guerra. ¿Sabes qué decía Napoleón? Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia de que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Lo irónico de esto es que lo publicó AMLO en su Twitter en 2017 criticando a Peña Nieto. Ahí te encargo, mi querido presidente.